Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9, dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, ¿cuánto representa el barro y cuánto es lo que vale el barro? Tal vez para poder entender este pasaje, sería bueno que nos echáramos un vistazo a lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 4, que también habla justamente acerca de este proceso del barro. Y dice así la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Bien, amados hermanos, el barro en las manos del alfarero es nada más y nada menos que usted y yo. Somos el barro en manos del alfarero. En Isaías 64 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Dios y nosotros somos ¿qué? Barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y efectivamente lo podemos constatar esto desde el Génesis, cuando dice la Escritura también que Dios tomó polvo de la tierra, formó al hombre. Al principio, hermanos, el hombre era un muñeco, no era más que un muñeco hecho de barro, formado por el Señor, pero al final hecho de barro. Dice la Escritura que entonces Dios sopló aliento en su nariz, y esa figura, ese molde de barro cobró vida, y entonces Dios formó al hombre. La gente que no cree en la creación de Dios, que piensa que el hombre y que la humanidad son productos de la evolución de la especie, específicamente del mono, le invito a que se compre unas vitaminas. ¿Por qué le invito a que se compre unas vitaminas? Primero, para que eche a funcionar bien su cerebro. Y segundo, para que vea todo lo que contienen las vitaminas que usted se toma: fósforo, zinc, magnesio, etcétera, 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 hierro. Lo que contienen las vitaminas que usted y yo nos tomamos son cosas, minerales que vemos en la tierra. Y es una muestra más, hermanos, de que usted y yo somos formados del polvo de la tierra. Nosotros somos el barro en las manos del Señor. Ahora bien, ¿qué características, hermanos, tiene el barro? ¿Qué características tiene el barro? ¿Alguien de ustedes ha alguna vez moldeado lo que es el barro? ¿Ha trabajado con el barro? Bueno, lo más parecido al barro que puedo tener aquí, no me voy a traer, claro, el barro y voy a andar jugando aquí, pero lo más parecido es este pedazo de plastilina de mi hija. Con este pedazo de plastilina de mi hija, yo lo puedo moldear y puedo hacer un círculo. O lo puedo moldear, espérenme tantito, y puedo hacer un palito o un avioncito,
según a mí me parezca ser lo mejor. Entonces, una de las características del barro, hermanos, es que el barro es moldeable. Usted puede moldear el barro como usted quiera moldearlo. Si usted y yo somos barro en las manos del Señor, entonces, ¿cómo debemos ser usted y yo en las manos del Señor? Moldeables. Debemos ser moldeables. El alfarero toma el barro en sus manos, lo amasa, y cuando el barro ya está amasado, revuelto y blando, lo colocan normalmente, lo colocan o lo hacían antiguamente en una rueda, y esa rueda la hacían girar, y entonces mientras la rueda gira, el alfarero le va dando forma a ese barro hasta convertir ese pedazo de zoquete en una vasija, en un plato o en otro instrumento que usted y yo seguramente tendremos en la casa. Ya una vez, hermanos, que está formada la figura que uno desea del barro, el siguiente proceso es meter ese barro a un horno. A un horno que tiene una temperatura aproximada de 200, como mínimo 200 grados centígrados. Amado hermano y amada hermana, si usted y yo somos barro en las manos del Señor, lo primero que usted y yo debemos saber es que usted y yo debemos aprender a ser moldeables. Debemos aprender a ser moldeables. Se ha dicho popularmente un dicho que dice: chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Cuántos lo han escuchado? Y se ha dicho también que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Verdad que sí? Es decir, estos dos dichos nos hablan de la imposibilidad de una persona grande de ser moldeada y la imposibilidad de que si una persona nace mal, se comporta mal desde chica, ya no lo vas a poder enderezar. Esto puede ser cierto tal vez para alguien que no tiene a Cristo en su vida, pero para alguien como usted y como yo, que tenemos a Jesucristo en nosotros, esto está alejado de la realidad, hermanos. No importa si usted es un pequeño o si usted no es una persona grande, todos somos instrumentos en las manos del Señor y todos debemos de ser moldeables. La Biblia nos enseña muchas veces que usted y yo debemos tener la disposición de ser moldeados. En el capítulo que leímos hace un momento de Jeremías dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Y qué hizo el alfarero con esa vasija que se echó a perder en su mano? Volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios está moldeando nuestras vidas, hermanos. Dios está trabajando en nosotros. Y si a Dios no le gusta algún área de nuestra vida, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Si a mí no me gusta, o así a mi hija no le gusta lo que está haciendo con este pedazo de plastilina que es moldeable, ¿qué es lo que mi hija y lo que yo podemos hacer con este pedazo de plastilina? Volverlo a hacer, destruir lo que hicimos y volverlo a formar de nuevo. Dios está moldeando constantemente tu vida y mi vida, hermano y hermana. Y si a Dios no le gusta lo que se está formando, el Señor tiene el derecho
Y no nada más el derecho, tiene la autoridad y tiene el poder de deshacer lo que ya hizo y volver a formar otra cosa. Ahora le voy a decir una cosa también, hermanos. El barro tiende a endurecerse rápidamente. Los que son alfareros tienen una vasijita de agua a un lado mientras están moldeando la figura de barro. ¿Por qué? Porque la figura de barro se va secando. Y entre más se seca la figura de barro, más difícil es moldearse. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alfarero cuando ve que su trabajo, que el barro que tiene en sus manos está secando? Toma agua, le echa un poco de agua a ese barro para que se vuelva a hidratar, y entonces otra vez el barro recupera su propiedad de volver a ser moldeable. El agua puede representar el Espíritu Santo en nosotros, que está trabajando constantemente, hermanos. Cuando no le permitimos al Señor que trabaje en nuestras vidas se secan como el barro se seca. Y nos convertimos en personas menos moldeables. Se requiere, por lo tanto, echarle agua a ese barro para que vuelva a recobrar las propiedades de ser moldeable. Dice la Escritura, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que yo os he hablado. Dice también que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo que vive en nosotros, hermanos, es el agua del Espíritu de Dios, es el agua de Dios que hace que nosotros, que usted y yo, no nos sequemos y sigamos siendo moldeables. Por eso una persona que se va alejando de Dios, una persona que deja de asistir a la iglesia, que deja de orar, que deja de escudriñar la palabra de Dios, es una persona que se va haciendo más difícil tratar con esa persona para que ella o él cambien. Pero mientras estemos en comunión con Dios, Dios va a estar moldeando nuestras vidas de una manera constante. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo. ¿Escucha qué? El consejo, y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Si bien es cierto, hermanos, a ninguno nos gusta que nos corrijan. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta que les corrijan y que les llamen la atención? Yo creo que a muy pocos, hermanos, siendo honestos, a muy pocos nos gusta que nos llamen la atención y que nos corrijan. No nos gusta. O sea, de primero nos sentimos incómodos. Pero si usted y yo somos sabios, vamos a escuchar esa corrección, vamos a escuchar ese consejo. Por supuesto, lo vamos a poner a la luz de la palabra y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Y si nosotros sabemos que eso está mal, nuestro deber es cambiarlo. ¿Qué es lo que nos asegura esto? Que cuando yo sea grande no voy a ser necio, voy a ser sabio. ¿Estamos aquí, jóvenes? ¿Estamos aquí, hermanos? El que escucha el consejo y recibe la corrección, cuando sea una persona grande, va a ser una persona sabia. Una persona sabia no es una persona que conoce mucho de la Biblia. Una persona sabia es una persona que cumple el mandato y que busca vivir una vida que le agrade al Señor. ¿Qué pasa cuando no escuchamos el consejo, hermanos? Cuando no escuchamos el consejo ni recibimos la corrección en nuestra vida,
perdemos la habilidad de ser moldeables, como esta plastilina que tengo yo aquí. Y nos vamos secando y nos convertimos como esta plastilina que tengo aquí en mi mano. Esta todavía es moldeable y puedo hacer lo que quiera con este pedazo de plastilina que tengo aquí. Pero esta ya no puedo hacer nada por ella, hermanos. Si yo la quisiera moldear, este pedazo de plastilina, no puedo. Prácticamente no puedo ni siquiera romperla. Tengo que usar un martillo o una cosa dura para poder romper este pedazo que ya se quedó así. Cuando permitimos que nuestro corazón se endurezca, cuando permitimos y nos oponemos a recibir la corrección y el consejo de otras personas o de Dios hacia nosotros, nos volvemos duros, difíciles de moldear. Ya no se puede. Este pedazo ya no sirve, hermanos. Este pedazo de plastilina, ya aunque le ponga agua, ya no puedo hacer nada por este pedazo de plastilina. Lo único que puedo hacer es tirarla. Ya no le sirve ni a mi hija para jugar. Y es lo que le ocurre a muchos cristianos hoy en día, que van dejando poco a poco de ser moldeables, de que el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo de Dios nos moldee, nos corrija, nos direccione. Mira, se rompió un pedacito ahora sí. Y entonces nos convertimos en algo inflexible, difícil de moldear. Lo único que puedo hacer con este pedazo de plastilina es romperla. Y eso se llama quebrantamiento. Yo mismo puedo buscar la manera de acercarme a Dios con un espíritu contrito y humillado, un espíritu quebrantado, o dejo que me quebranten, que me quebrante Dios. Cuando perdemos esa flexibilidad, hermanos, nos volvemos quebradizos. Cuando endurecemos nuestro corazón, cuando endurecemos nuestro corazón a recibir consejo, dirección, corrección de otra persona o de Dios mismo, nos volvemos duros. Déjeme decirle una cosa. Aparentemente, este pedazo de plastilina que tengo aquí es mejor que el otro porque este no le puedo hacer nada, este sí lo puedo moldear, ¿verdad? Este pedazo de plastilina se está arriesgando a que lo moldee como yo quiero. Este pedazo ya no puedo hacer nada con él. Aparentemente, este hermano que tengo aquí en mi mano derecha es muy fuerte. Aparentemente. Está tan duro que no puedo hacer nada con él. A veces nosotros levantamos esta barrera y nos creemos fuertes para hacernos fuertes, para que no nos lastimen, para que no nos moldeen. Y lo único que está ocurriendo, hermanos, es hacernos un daño a nosotros mismos. Nosotros somos vulnerables y nos volvemos más vulnerables cuando somos duros para ser corregidos. Proverbios 15, versículo 5, dice la palabra del Señor: el necio menosprecia la corrección de su padre. Y la palabra necio en el diccionario bíblico significa una persona desprovista de inteligencia o de sabiduría. Una persona necia, ¿qué significa, hermanos? Una persona carente ¿de qué? De inteligencia. ¿Y qué más? De sabiduría. ¿Qué
hacen los chiquillos cuando se ponen necios? ¿Por qué se pone necio un chiquillo? ¿Porque no le compras el dulce que quería? ¿Porque no lo dejas ir con su amiguito con el que quería? ¿O su amiguita? ¿Por qué más se pone necio? Como si no supieran, hermano. ¿Por qué más se pone necio un niño? ¿Por el juguete? Hay tantas cosas por las que los niños se ponen necios. La necesidad de un niño ocurre cuando él quiere hacer una cosa y no lo dejamos hacer lo que el niño quiere. Y entonces viene la siguiente etapa, la etapa del berrinche. Dios nos agarre preparados para la etapa de berrinche de nuestros hijos. Y hay de todo tipo, color y sabor de berrinches, ¿verdad? Hay unos que se revuelcan como si estuvieran endemoniados, hasta los que lloran y te ventan un discurso digno de una telenovela. Los adultos, al final de cuentas, con los niños, hermanos, pues tomamos la autoridad que nos corresponde como padres y los castigamos, ¿verdad que sí? Y ya, si no entiende, le damos una nalgada, ándele, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hacemos con una persona grande cuando se nos emberrincha? Ni modo que le des una nalgada porque te demanda. Son más difíciles, hermanos. Ahora bien, hermanos, ya hablamos acerca de los berrinches, del barro. Ahora vamos a hablar un poco de lo que hay dentro del barro. Acuérdense el pasaje que leímos al principio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gente de antes, hermanos, no usaba bancos. Todavía, tal vez exista algún hermano aquí que le tocó que su banco era, o el banco de sus papás, era el colchón debajo de la cama. ¿Cuánto les tocó eso? Ese era el banco. En los tiempos antiguos, hermanos, lo que hacían las personas para guardar su dinero, que no eran billetes porque no existía el papel moneda, era oro, plata y algunos otros metales preciosos. Lo que hacía la gente para guardar su dinero era que formaba una vasija de barro o compraba una vasija de barro, ponía su dinero o sus recursos o sus riquezas dentro de la vasija de barro y formaba otro pedazo de barro y lo ponía como tapón. Esas eran las alcancías antiguas. Cuando una persona quería hacer uso del dinero, ¿qué cree que hacía con la vasija? A ver, dígame, ¿qué cree que hacía con la vasija? Pues la quebraba. Porque el verdadero valor que se tiene allí no es la vasija, aunque te haya quedado muy bonita. El verdadero valor de lo que contiene ese lugar es lo que está dentro de la vasija. Y para poder obtener lo que está dentro de la vasija, tengo que quebrar el barro, no me importa quebrarlo. Porque lo que me interesa es lo que hay adentro. ¿Cuál es el valor del barro, hermanos?
Si nos encontráramos una alcancía, en la actualidad hay muy pocas, pero hay todavía alcancías que tienes que quebrarlas para poder sacar el dinero. ¿Qué es lo que contiene más valor? ¿La alcancía o lo que hay dentro de ella? La Escritura dice, para que la excelencia del poder, escuche bien, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? ¿De quién es la excelencia del poder? De Dios. Y dice más adelante, no de nosotros. La excelencia del poder, hermanos, no es el barro que está aquí enfrente. La excelencia del poder es lo que hay dentro de este barro. Y lo que hay dentro de este barro es la presencia poderosa del Señor. Dice la Escritura en Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto que está aquí no tiene tanto valor como lo que está dentro de nosotros. Hace algún tiempo platiqué con una persona, con una hermana, que había tenido conflictos en alguna iglesia, y me decía, y me dijo lo siguiente, y me llamó mucho la atención. Me dijo, pero yo no quise hacer nada. No quise decirle nada a ese pastor, porque es un pastor muy poderoso. Así me lo dijo. Dije, a ver, ¿cómo está esto, hermana, de que es un pastor muy poderoso? Pues, ¿qué es Superman o qué? No, tiene mucho poder. Yo le dije, ¿es en serio lo que me está diciendo? Sí. Hermanos, ¿qué poder tiene el vaso de barro? Yo le dije a esta hermana, no es que el pastor ni ningún hermano sea el poderoso es el que está dentro de nosotros. Y si hablamos de poderoso, entonces usted también es poderosa, porque tiene lo mismo que ese pastor adentro, el Espíritu Santo de Dios. Pero de pronto le damos más valor a lo que está afuera que a lo que está dentro. Defendemos más lo que está afuera. Este pedazo de carne lo defendemos más que lo que está adentro. En primera de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, simplemente, aunque sea un vaso de barro muy bonito, no tiene vida y no sirve para nada. Dios nos da valor a nosotros cuando su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Amados hermanos, Mateo 6:21 dice, porque de donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde se encuentra tu tesoro? ¿En defender tus derechos o en defender la presencia, el poder y el Espíritu de Dios sobre tu vida? Dice la Biblia, estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense las palabras que dice el apóstol Pablo después en 2 Corintios, volviendo al pasaje de 2 Corintios 4, del 7 al 9, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque estos barros, ¿qué está pasando con estos vasijas, con estos vasos de barro? Estas vasijas están atribuladas en todo. Estas vasijas se encuentran en apuros.
¿Cuántos dicen amén? Estas vasijas se encuentran perseguidas y a veces se encuentran derribadas. Estas vasijas que usamos usted y yo somos vulnerables, hermanos. Somos quebradizas. Nos deformamos bien rápido. Así somos nosotros. Esto se rompe, esto se quiebra, esto tiene grietas, unas pequeñas que casi no se ven, pero hay otras muy visibles. Si a usted le dan un vaso y tiene grietas, ¿qué pasaría con el agua que le sirviera dentro de ese vaso? ¿Se va a salir? Yo creo, hermanos, que debemos hacer a un lado nuestro orgullo y dejarnos moldear por el Señor. Alguien podrá decir, pues por Dios sí me moldeo, pastor. Sí me dejo moldear. Pero por los demás, que ni me llamen la atención ni me corrijan. Le voy a decir una cosa. Si alguien piensa así, lo que realmente hay en su mente es la idea que el único superior a él o a ella es Dios. Y la Biblia nos dice que estimemos cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Estamos aquí? Usted y yo podemos ser usados por Dios, hermanos. Muchas veces nos convertimos en instrumentos usados magistralmente por el Hacedor. Es como el bisturí de un médico. El bisturí no es nada sin el médico que lo maniobra. ¿Estamos aquí? El bisturí no significa nada. Es un pedazo de metal afilado y esterilizado. Pero cuando las manos de un cirujano, que sea bueno por cierto, toma ese bisturí y comienza a hacer cortes precisos, este bisturí hace maravillas. Pero no es por él, es por el médico que lo está maniobrando. Dios quiere hacer una gran obra en nosotros, hermanos amados. Pero podemos ser como estos dos pedazos de plastilina. Un pedazo de plastilina moldeable en las manos del Señor, o un pedazo de plastilina duro, que para poder moldearlo, que para poder quitar esta figura tengo que romperla. Hebreos 3:15 dice, por lo cual, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan vuestros corazones. Si escuchas lo que el Señor dice y lo hacemos, nos convertimos en barro moldeable en sus manos. Si escuchamos lo que el Señor dice y endurecemos más nuestro corazón, nos convertimos en este pedazo que no sirve para nada. Dice por último el Salmo número 51:17, los sacrificios de Dios no es que tú te vayas caminando de rodillas a la iglesia, hermanos. Los sacrificios que a Dios le agradan no es que vayas, aunque es bueno, vayas y des de comer a los pobres. Es bueno, es un buen testimonio, pero no es
los sacrificios que Dios acepta, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Déjate moldear por el Señor. No sé si hay aquí alguien del grupo, hermanos, que pueda venir, por favor. Si escuchas hoy su voz, déjate moldear por el Señor. Si yo te doy a escoger qué pedazo de plastilina te gustaría jugar, ¿con cuál jugarías, hermano? ¿Con esta que tengo en mi mano izquierda o con esta que tengo en mi mano derecha? Esta no nos sirve para mucho. Así no le servimos de mucho a Dios. Así le servimos de mucho al Señor. Yo te invito a que nos pongamos en pie en esta hora. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado es el espíritu que le dice al Señor: Señor, yo sé que aún no has terminado tu obra en mí. Yo sé que me falta mucho todavía, Señor. Pero aquí estoy. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi corazón, aquí está mi cerebro. Aquí están mis pensamientos. Ese es el espíritu quebrantado. Ese es el espíritu que Dios toma en sus manos y comienza a hacer algo precioso. Y Dios te va a tomar en sus manos, hermano, y va a hacer algo precioso. Un instrumento útil, agradable, precioso delante del Señor. Pero es necesario venir ante el Señor y ofrecer ese sacrificio de quebrantamiento. Vamos a orar al Señor. Y el altar está abierto también, hermanos y hermanas. Señor, dice en tu palabra que el corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Dice en tu palabra, Señor, que los sacrificios que a ti te agradan son el espíritu quebrantado. Señor, aquí estamos, Padre. Somos barro en tus manos. Somos barro en tus manos, Señor. Somos barro en tus manos. Moldéame, Señor. Moldéame, Señor. Moldea mi vida. Moldea mis pensamientos. Y si hay una parte reseca de mí, Señor, que tu Espíritu Santo remoje ese pedazo con el poder de tu Espíritu, Señor, y vuélvelo a ser moldeable, vuélvelo a ser maleable en tus manos, Señor. Porque tú no despreciarás este corazón, Señor. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado, al corazón quebrantado. Usted no lo desprecia, Señor. Y tenemos este tesoro precioso
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea tuyo, Señor, y no de nosotros. Moldea, Señor, nuestras vidas. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.